Buenas tardes, profesora, estudiantes, compañeros y a todos los que escuchan. Por aquí les habla Jesús Fuentes, estudiante de Gerencia Industrial en el quinto trimestre. Hoy les vengo a hablar sobre lo que vienen siendo los riesgos laborales dentro de la empresa donde me desempeño. Yo trabajo en una empresa de medios de pago que se llama Postcomercial, en donde realizamos distintas actividades como reparaciones de puntos de venta, donde hay un gran riesgo, ya que si no se usan las herramientas correspondientes, los implementos de seguridad, puede ocurrir quemaduras, accidentes, entre otras cosas. Por lo tanto, es importante desarrollar un plan de acción, hacer un análisis de riesgo y aplicarlo según puntos estratégicos, clasificando el personal, entre otros. Vamos a hablar un poco sobre lo que viene siendo en la empresa donde me desempeño, las acciones que se tomarán o que tomará el gerente industrial, que en este caso es mi persona, y iremos conociendo un poco sobre cómo hacer un análisis de riesgo, entre otros. Para empezar, la empresa donde me desempeño, primero que nada es con el cargo de gerente industrial y es importante la prevención, en donde debe ser aplicada según la ley. Si no hay ley, de igual manera debería aplicarse de alguna forma lo que viene siendo un plan de riesgo o análisis de riesgo con la finalidad de salvaguardar el bienestar y la salud de los colaboradores o empleados. Uno de nuestros principales riesgos que se estudia actualmente es la prevención de incendios por almacenamiento de cajas, plásticos, donde también trabajamos con calor, entre otros. Se diseña un plan de riesgo en el cual estaremos aplicando con la finalidad de evitar riesgos laborales. Nuestro plan de acción, donde realizamos el servicio correspondiente a nuestros distintos extintores, por ejemplo, en puntos estratégicos de la oficina. ¿Por qué estratégicos? Porque debemos tener el material de apoyo cerca de donde se hizo el análisis de riesgo y donde existe la mayor probabilidad de riesgo, que en este caso viene siendo cerca de maquinarias, cerca de la cocina o cerca de los distintos almacenes. Por eso es importante hacer un plan de antirriesgo, ya que si tenemos el extintor en las escaleras de la oficina y el incendio es en el almacén de reparaciones, en el otro costado de la oficina, puede demorar ir a buscar el extintor, traerlo, y eso puede ya ocasionar o alterar lo que viene siendo el daño a la entidad. Es importante que el empleado siga los lineamientos, normas y procesos para el uso de dicha herramienta de calor y soldadura, y que si no utilizan los guantes aislantes pueden ocurrir accidentes. Aquí estamos hablando de que deben seguir las normas establecidas según el plan de riesgo que se realizó dentro de la empresa. En este caso se diseña un plan en donde se indica a los empleados autorizados a no incumplir las normas de seguridad, como lo viene siendo utilizar los guantes, los lentes, el casco y, muy importante, no utilizar las máquinas personal no autorizados, ya que es muy peligroso el desconocimiento de utilizar la misma. Ninguna excusa justifica un accidente. Se entiende que la seguridad viene y es parte de cada uno de nosotros, como personas y como empleados de la institución, donde debemos hacer uso de las normas o reglas para la prevención de riesgos y salud laboral establecidas. La evaluación de riesgo debe ser general, es un proceso continuo, por lo tanto, la adecuación de las medidas de control debe estar sujeta a una revisión continua y debe modificarse, si es preciso. De igual forma, si cambian las condiciones de trabajo y con ello varían los peligros y los riesgos, habrá que revisarse la evaluación de riesgo, ya que como gerente industrial es nuestro deber minimizar el riesgo a cada uno de nuestros empleados en los distintos puestos de trabajo. Con el fin de ayudar el proceso de identificación de peligro, es útil
categorizarlos en distintas formas, por ejemplo, por temas mecánicos, eléctricos, radiación, sustancias, incendios, explosiones, entre otros. Como gerente, la prevención es esencial y deben usarla tanto para trabajos industriales como para trabajos comunes o no industriales, como puestos de comida, tiendas de ropa, etc., donde se realice un plan y sea un proceso continuo. En este caso me refiero continuo a que el plan cada día se ejecute, es decir, donde se cumplan las normas, donde se ejecute o se tenga la prevención, entre otros. Se debe mantener el control sobre los posibles riesgos. Los más comunes son incendios por la mala estructura o instalación de cableado, pero puede haber o existir otro tipo de riesgo. Por eso la importancia de hacer un análisis o un estudio. Asimismo, en la empresa donde me desempeño como gerente, hemos diseñado un plan de riesgo en donde hacemos una evaluación anual de los riesgos laborales existentes o posibles riesgos por implementación de nuevas maquinarias, entre otros. El diseño que hemos pautado en la empresa consta de lo siguiente: identificación del peligro, estimación de riesgo, análisis de riesgo, que implica identificar el peligro, sistema del riesgo y la probabilidad de consecuencia, valoración del riesgo. Se emite un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestión, riesgo controlado, control del riesgo, evaluación del riesgo y gestión del riesgo. Es importante tener un personal clasificado como personal crítico para situaciones de riesgo donde la empresa, como también se le llama brigada de prevención, donde asignamos y deben tener los siguientes implementos: conocimiento y charlas de posibles riesgos, pruebas o simulacros de los posibles riesgos en donde se simule cómo evacuar al personal, mantener la calma, apagar un fuego, desmayo de algún compañero por algún accidente laboral, entre otros. Es importante contar con botiquín de primeros auxilios en puntos estratégicos de la empresa, así como también mantener el servicio de extintores activos anualmente para que de esta manera ser utilizados no fallen o pierdan la calidad al momento de requerir los mismos. Considero que la evaluación de riesgos laborales tiene dos puntos precisos, que en este caso viene siendo planificar la acción preventiva a partir de una evaluación inicial de riesgos, evaluar los riesgos a la hora de elegir los equipos de trabajo, sustancias, preparados, químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de los riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria que mi persona como gerente está en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adaptarse. En sentido general, y admitiendo un cierto riesgo tolerable, mediante la evaluación de riesgo se debe dar respuesta. ¿Es segura la situación de trabajo analizada? El proceso de evaluación de riesgo se compone de las siguientes etapas: análisis de riesgo, mediante el cual se identifica el peligro, se estima el riesgo, valorando conjuntamente la probabilidad y las consecuencias que se materialice el peligro. Finalmente, la evaluación de riesgo ha de quedar documentada, debiendo reflejarse para cada puesto de trabajo cuya evaluación ponga en manifiesto la necesidad de tomar una medida preventiva de los siguientes datos: identificación del puesto de trabajo, el riesgo existente, la relación del trabajo afectado, resultado de la evaluación de las medidas preventivas procedentes, entre otros. Hay diferentes tipos de evaluaciones, entre ellas la evaluación de riesgos impuestas por la legislación específica, evaluación de riesgos por las que no existe una legislación específica, evaluación de riesgos precisa, métodos especializados de análisis y, por último, evaluación general de riesgo. En este caso, en nuestra empresa, nos vamos por lo que viene siendo una evaluación de riesgo impuesta por la legislación. Ahora bien, en la empresa postcomercial nos regimos por el tipo de evaluación de riesgo impuesta por la legislación específica, que en este caso viene siendo la Ley Orgánica de Prevención.
La presente ley tiene por objeto establecer las instituciones, normas y lineamientos de las políticas y los órganos y entes que permitan garantizar a los trabajadores y trabajadoras condiciones de seguridad, salud y bienestar en un ambiente de trabajo adecuado y propicio para el ejercicio pleno de sus facultades, evitando accidentes tales como incendios o explosiones. ¿Cuáles son las 3 reglas de seguridad que mantenemos en Postcomercial? Las 3 reglas que mantenemos todos los empleados que hacemos vida laboral en dicha empresa es: mantén el puesto de trabajo ordenado y limpio, usa siempre los equipos de protección personal y consérvalos en buenas condiciones, y número 3, nunca operes equipos o maquinarias que no conozcas. Saludos, que tengan una excelente tarde.